Hola, hola hermanos, una vez más, que el Señor les bendiga. Llegamos hasta cada uno de ustedes por estos medios que Dios ha provisto para que podamos eh, tener el aprendizaje de su palabra y así también la reflexión en cada uno de los temas que estamos abordando. Y para este domingo, el día de hoy, tenemos nuestro siguiente estudio, recordando que retomamos ya nuestros estudios. El mes pasado estuvimos tratando de abordar algunos temas que nos ayudaran a comprender la situación que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país, pero ya a partir de este mes de mayo reanudamos nuestros temas, ya que este año estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster y vamos a abordar nuestro tema de este día, que es acerca de la caída del hombre, su pecado y su castigo. Y bueno, ya que la pandemia que vivimos hoy en día eh, es un contexto que se ha generado y sobre lo cual constantemente estamos también aplicando, ¿verdad? En lo práctico, eh, todo lo que la Biblia nos dice, nos sirve mucho como ilustración también para poder hacer reflexión en todo lo que vamos a estar viendo. Bueno, la Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese, de hecho, es el tema central de este estudio, es el tema central, aunque no es el tema concluyente, porque vamos a cerrar con otro texto maravilloso que da una solución poderosa, absolutamente buena y por supuesto una solución también concluyente a este tema, a esta problemática del ser humano. Por eso digo que esta situación no es concluyente, es la consecuencia del pecado. Sin embargo, hay algo más y mejor que esto, que es en lo que concluye la historia de la redención del hombre a pesar de su caída. Muy bien, la sección uno acerca de la caída del hombre y el pecado y su castigo nos enseña algunas cosas que vamos a abordar en este momento, eh, en este primer apartado, en la sección uno. Bueno, nos enseña la confesión de fe a la luz de la Biblia que nuestros primeros padres, aun cuando fueron creados santos y dotados del conocimiento suficiente, pecaron. Sabemos que Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, para que estos fueran los padres de la raza humana, y sabemos que Dios al principio, cuando creó al varón y a la mujer, los creó en un estado de perfección. Eso lo hemos estudiado muchas veces y hemos llegado a comprender que Dios creó tanto a la naturaleza como al hombre en un estado de perfección y también en un estado de comunión perfecta entre Dios y su creación. Es decir, Dios se comunicaba de una manera especial, perfecta, soberana, maravillosa, y el hombre y la creación escuchaban con toda claridad la voz de Dios sin ningún problema. Sin embargo, Dios también le dio al hombre un grado de libertad, cierto grado de libertad, y ese grado de libertad alcanzaba para que el hombre mantuviera la ordenanza de Dios de ser obediente solamente a su palabra, o para que el hombre decidiera también accionar en base a alguna otra cosa. Y esto fue lo que sucedió,
que el hombre, al haber sido dotado del conocimiento suficiente y al haber sido dotado de cierto grado de libertad, hizo uso de esa libertad, y desafortunadamente hizo mal uso, ya que esto lo llevó a caer en el pecado. Bueno, ¿en qué consiste el pecado del hombre? El primer pecado consiste en comer del fruto prohibido. Bueno, también sabemos la historia bíblica de que Dios, al crear al hombre y a la mujer, los colocó en un escenario perfecto, perfectísimo, el mejor de los escenarios, un medio ambiente en el que ellos gozaban de una relación plena y perfecta con Dios, de una relación plena y perfecta con la naturaleza, con los animales, y aparte de que todo físicamente les proveía lo necesario y la suficiencia plena de todas las cosas, aparte de eso Dios añadió su bendición, los bendijo Dios y les dio también ordenanzas, pero también Dios advirtió que de cierto fruto ellos no debían probar, ¿sí? Sin embargo, tenían la facultad de hacerlo, las facultades físicas y la libertad en la medida que Dios se las dio, pero en lo espiritual y en lo moral, Dios les advirtió que no lo hicieran. Entonces, el pecado consiste en la desobediencia al tomar y comer del fruto que Dios les había advertido que no lo hicieran. Entonces, hay un elemento o un agente que interviene en esta situación y que induce al hombre, a la mujer y al hombre a tomar y comer de ese fruto. Estos, Adán y Eva, fueron inducidos por Satanás. La Biblia nos dice que Satanás era un ángel muy distinguido por algunas características particulares que tenía en la presencia de Dios, y que este también, o más bien allá en la presencia de Dios, se rebeló contra Dios y recibió su justa retribución, que es la condenación para la eternidad, primero habiendo sido expulsado de la presencia de Dios y arrojado a los abismos junto con todos aquellos que le siguieron, y además Dios ha preparado un lugar de castigo y tormento eterno donde será hundido por la eternidad. Este Satanás, perdón, que originalmente fue un ángel, pues goza de ciertas facultades también, facultades limitadas, porque sus facultades se limitan a la soberanía de Dios, no puede hacer nada que Dios no le permita, no puede hacer absolutamente nada que Dios no le autorice. Y Dios le permitió, porque todas las cosas que han sucedido, Dios las ha permitido. No es que sean cosas en las que Dios deposite su voluntad en el sentido de que es lo que Dios quiera para la humanidad, pero sí Dios permite las cosas para el reflejo de su propia gloria. Entonces vemos que Dios le permite a Satanás inducir al hombre y a la mujer. Satanás tergiversa la verdad, y esa es una de su principal especialidad. Satanás cita las palabras de Dios y les dice con que Dios les ha dicho que no pueden comer de este fruto, y entonces esa es una verdad, pero Satanás tergiversa la verdad, y entonces de esta manera los induce. Así debemos seguir teniendo cuidado nosotros, hermanos, porque esta es una de las habilidades que Satanás tiene y ejecuta para engañar al hombre. Debemos conocer la verdad, porque conociendo la verdad podemos darnos cuenta de la mentira. Bueno, el pecado trae una consecuencia. Dios lo permitió, pero lo que Dios estaba haciendo era permitir un escenario hostil, triste, doloroso, terrible para el hombre, porque esta desobediencia le trae
una consecuencia terrible, irreparable. El hombre se quedó en aquel momento sin ninguna capacidad, sin ningún argumento, sin ninguna cualidad que le permitiera reparar esta situación. Entonces, este pecado, en lo tocante a su permisión, estaba comprendido en el plan divino. Es decir, no se le escapó a Dios nada de su control y de su dominio. Dios estaba obrando bajo su perfecta soberanía, y que esto haya sucedido, Dios lo permitió porque Dios siempre ha tenido un propósito soberano desde la eternidad. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, el propósito de Dios es su propia gloria. Siempre, siempre Dios está obrando para la manifestación de su gloria. Y esto tiene que ver también con esa bondad de Dios, ya que Dios es un Dios todo suficiente, todo soberano. Dios es un Dios en esencia perfecto y puro en sí mismo. No necesita que nadie lo sostenga, no necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, la manifestación de su gloria es en beneficio de la humanidad, es en beneficio de su creación, esa creación que por su sabia voluntad Él hizo. Entonces, Dios permite las cosas en un principio para la manifestación de su gloria, y también permite que el mal haya entrado al mundo para la manifestación y para el resplandor de su propia gloria sobre la humanidad, tal como lo hemos visto desde aquel mismo momento. Bueno, hasta aquí la primera sección. Tenemos algunas bases bíblicas que dan sustento a lo que hemos visto hasta aquí, queridos hermanos. Y ahora tenemos en Génesis 3:13 referencia bíblica en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, y en la carta a los Romanos, en su capítulo 11, versículo 32. Ustedes en casa, por favor, tómense el tiempo, den pausa al video y revisen estas citas bíblicas. Bueno, yo solo voy a mencionar una, que es Romanos 11:32. Dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí vemos cómo Dios permite que esto pase para mostrar su gran misericordia sobre el hombre. Esta es la manifestación de su gloria. Y a continuación tenemos una pregunta de repaso que dice: ¿cómo fueron seducidos a pecar Adán y Eva? ¿Cómo fueron seducidos? Bueno, ya mencionamos un aspecto de la forma en que Satanás obra y que tiene que ver con esta pregunta. Les pedimos que en pausa, con el video en pausa, ustedes puedan reflexionar sobre esta pregunta y permitir que todos los que reciben el estudio puedan también participar de esta reflexión y de este repaso. Bueno, así pasamos a la sección 2 del tema que estamos abordando: la caída del hombre, el pecado y su castigo, con base en la Confesión de Fe de Westminster. Muy bien, la segunda sección nos enseña, en primer lugar, que por este pecado ellos fueron apartados de su comunión con Dios. Ya mencionamos que Dios, al hacer la creación y al crear al hombre y a la mujer, tanto el hombre y la mujer como la creación gozaron de una relación plena y perfecta con Dios. Pero el pecado tiene como principal consecuencia, como más grande y como más trágica para el hombre consecuencia, la separación del hombre de la presencia de Dios. Como dice Romanos, ¿verdad? La destitución, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ellos fueron apartados de esa comunión con Dios. La relación íntima, la relación estrecha, la relación perfecta que había con Dios queda diluida, queda disuelta. Ahora el hombre está lejos de Dios, ahora el hombre no escucha la voz de Dios. De hecho, los primeros efectos o síntomas de este pecado consistieron en el miedo, la confusión, la vergüenza. Recuerden que Adán y Eva van y se esconden, buscan cómo cubrir su desnudez, y esto ya deja ver un desorden
psicológico, un desorden emocional que proviene de un gravísimo problema espiritual, porque el espíritu del hombre que estaba en comunión plena con Dios, ahora está lejos de Dios y ahora se ve en la oscuridad, se ve en la confusión, se ve en la ruina del alma, y esta es la consecuencia del pecado. Estar apartados de Dios es estar completamente en la oscuridad y en las tinieblas, y eso sí que es terrible, completamente terrible. Esto lleva entonces como a una consecuencia, la consecuencia de la pérdida de la justicia original, ¿sí? La pérdida de la justicia original. Y es que el hombre, al haber sido creado originalmente por Dios en un estado de pureza, en un estado de perfección y en un estado de plena comunión con Dios, el hombre no había experimentado ninguna transgresión, ningún pecado delante de Dios que lo privara de esa comunión y que por lo tanto lo alejara. El hombre gozaba de un estado perfecto. Dios miraba al hombre y al mirarlo Dios veía a su criatura perfecta, y esto por ende una criatura justa. Sin embargo, la consecuencia penal o la consecuencia jurídica del hombre delante de Dios ahora es la pérdida de su justicia. Ya vimos que la primera consecuencia espiritual y moral es que el alma del ser humano cae en tinieblas. Ahora vemos que la consecuencia penal es la pérdida de la justicia. El que gozaba de una inocencia natural, de una inocencia plena y pura, ahora está prófugo de la justicia, está escondiéndose de la justicia. Ahora es absolutamente culpable, y esa culpabilidad, resultado de la desobediencia de Dios, tiene una consecuencia, tiene un dictamen judicial terrible sobre el hombre, y eso demanda del ser humano un castigo que consiste en la muerte, no solamente en la muerte física como una de las consecuencias advertidas por Dios para el ser humano, sino también la muerte eterna, que no es no es apagar la existencia del hombre, sino es exponerla a un tormento eterno del cual no hay manera de salir. Entonces, el hombre pierde su justicia delante de Dios, y ahora delante de Dios es un criminal moral, hundido en la miseria, que huye constantemente de Dios y que no merece otra cosa sino el castigo que está preparado de antemano para Satanás. Ahora también el hombre se hace merecedor de ese castigo. Eso significa que el hombre queda muerto en el pecado y totalmente manchado. El ser humano, por el pecado, es un ser o un individuo muerto y manchado. Seguramente muchos de ustedes han visto películas de zombies, ¿verdad? Y en esas películas vemos que los zombies son personas que murieron, pero de repente se levantan y están desconectados de este mundo, están cayéndose a pedazos, están podridos, algunos ya no tienen partes del tejido de la piel, se le ven huesos, se le ven tendones o cosas así, y solamente se guían por un instinto y su instinto los lleva solamente a hacer mal, a comer y matar a otras personas. Eso es exactamente una ilustración de la condición en la que el hombre quedó por el pecado. El hombre está muerto en espíritu, anda en esta vida, se puede vestir bien, puede usar las mejores marcas, puede usar los mejores fragancias de perfumes, puede usar el calzado más caro, puede transportarse en los autos más lujosos, puede tener mucho dinero, pero en espíritu está muerto y totalmente manchado. No hay nada que de la apariencia del hombre que le sea suficiente, o de los recursos materiales del hombre que le sean suficientes para limpiar y lavar esa mancha que tiene en el alma y que lo hace estar condenado delante de Dios. Esta corrupción se extendió a todas las partes y facultades de su cuerpo y de su alma. No es simplemente una cuestión física, no es simplemente una cuestión de la carne, sino es una cuestión del alma. De hecho, todo proviene de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestra alma.
desde nuestro interior es que hemos desobedecido y transgredido la ley de Dios, y por lo tanto eso se proyecta hacia nuestra carne, de tal manera que vemos en nuestra carne todo el efecto de esa pudredumbre de pecado a través de enfermedades, de hábitos malos, de vicios, de todo aquello que se proyecta hacia nuestro exterior y que viene desde nuestro interior. Bueno, hasta aquí la segunda sección de este estudio, y tenemos nuevamente las bases bíblicas y pregunta de repaso. Yo quiero invitarle una vez más a que dé pausa al video y pueda revisar todas estas citas bíblicas y darse tiempo también para reflexionar en la pregunta. Yo voy a mencionar dos de estas citas. La primera, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y en Efesios 2, 1 dice la palabra del Señor: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, aunque ya aquí nos está hablando de la solución al problema del hombre, sin embargo nos dice que la condición en la que el hombre llegó a caer fue a una muerte en delitos y pecados. Y Eclesiastés nos dice que aunque Dios creó al hombre en estado de perfección, sin embargo, este se pervirtió a pecar. ¿Cuáles fueron los resultados de este pecado? Bueno, también hemos mencionado algunos, pero ustedes por favor dense el tiempo para responder a esta pregunta y que todos participen. Bien, así pasamos a las secciones 3 y 4 de nuestro estudio: la caída del hombre, el pecado y su castigo. Muy bien, la Biblia, y a través de nuestro estudio de la confesión de fe, podemos aprender en las secciones siguientes que Adán fue la cabeza tanto federal como natural de la humanidad. Adán es representante de parte de Dios de la humanidad. Cuando hablamos de que Adán es la cabeza federal, nos estamos refiriendo con este término técnico a que Adán representa al ser humano y es puesto de parte de Dios como el primero y el representante de la humanidad. De tal manera que Dios crea a Adán perfecto, en perfecta comunión, con cualidades extraordinarias, con atributos que Dios comparte con el hombre, que lo hacen ser un ser maravilloso. Y esto Dios lo hace así ¿para qué? Para que todos los que nacieran después de Adán hasta llegar a nosotros pudiéramos también adquirir todas esas cualidades, y por lo tanto Adán nos representa. Adán es la primera figura en la que Dios plasmó su imagen para que nosotros también la tuviéramos. Pero al mismo tiempo, lo que Adán hizo en el principio, al ser nuestro representante, nos llega también a nosotros. Así que hoy nosotros estamos también bajo esa misma culpa que Adán adquirió al desobedecer a Dios. Esto debemos entenderlo y no caer en el error de aquellos que han tergiversado la verdad al decir que Adán simplemente es un ejemplo. Hay algunos estudiosos importantes que llegaron a decir esto, llegaron a decir que nosotros no heredamos en el espíritu la culpa de Adán, sino que simplemente lo debemos ver como un mal ejemplo, y que el que lo quiera seguir lo siga y el que no. No, esto no es así, porque Adán es tanto cabeza federal como cabeza natural, es decir, todo el efecto que en su naturaleza, en su biología, en su ser espiritual y físico, adquirió tanto al ser creado como al pecar. Eso también nos ha sido transmitido a nosotros, ya que Él nos representa también en la naturaleza de nuestra humanidad. Bueno, esto desafortunadamente llevó a consecuencias. Las consecuencias penales de su pecado se aplican actualmente a sus descendientes en su nacimiento. Es lo que acabamos de decir. Todos los que nacimos después de la caída en el pecado, y por cuanto Adán y Eva pecan antes de tener a un primer hijo, y esto lleva a que el primer hijo que ellos tuvieron después de pecar heredó
esa consecuencia penal del pecado, esa culpabilidad delante de Dios y por lo tanto una naturaleza pecaminosa que lleva al hombre a pecar. Y vemos que el pecado de homicidio se da al principio también entre los hijos de Adán y Eva. Entonces, esta consecuencia penal es heredada por los seres humanos y nosotros también hemos heredado esa condición tan terrible. Por esta razón, todos heredaron su corrupción moral. ¿Sabes, hermano? Usted y yo, por naturaleza, por haber nacido como seres humanos y por ser descendientes de Adán y Eva, hemos heredado esa corrupción moral. En nuestra carne hay una terrible corrupción moral, hay una terrible condición que si no la detuviéramos, que si no hubiera manera de detener, de bloquear esa naturaleza, seríamos monstruos, seríamos terribles monstruos pecadores. Hoy en día, toda esa manifestación de la carne que se ve en la sociedad, todo eso que se busca, la legalización de la homosexualidad, del lesbianismo, del aborto, del feminismo, los problemas que hoy estamos viviendo en temas de salud mundial, las guerras que se han suscitado, se habla de que esto es una guerra biológica, una guerra comercial entre países poderosos. Bueno, eso es producto de esa corrupción moral. El hombre corrupto moralmente es capaz de hacer lo que hemos visto y aún cosas terribles, cosas terribles. Se ha visto en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler matando a millones de judíos. O sea, uno se pregunta, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe hacer tan grandes atrocidades? Bueno, en la cabeza de todo ser humano. Usted y yo, en el lugar de Hitler, habríamos hecho lo mismo o tal vez cosas peores. Y así, si pensamos en los peores crímenes cometidos en la humanidad, déjeme decirle que eso no es porque haya sido alemán o porque haya sido ruso o porque haya sido inglés o italiano. No, eso es porque somos seres humanos. Y todos los seres humanos, por esa corrupción que heredamos de Adán, somos capaces de cosas indecibles. Bueno, el efecto y la consecuencia del pecado en la naturaleza humana lleva a un torcimiento, a una torcedura en la condición y en el espíritu del ser humano. Esta depravación innata, es decir, que está dentro de nosotros, es total y envuelve oposición e incapacidad para todo lo bueno e inclinación a todo lo malo. No sé si recuerdan ese pasaje ahí en Génesis cuando Dios mira hacia la humanidad y dice que el pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal y todos los deseos de su corazón eran de continuo hacia el mal, y entonces la tierra se había inclinado hacia una maldad terrible. Es porque la naturaleza del ser humano lo lleva precisamente a eso, a desobedecer a Dios, lo lleva a inclinarse hacia el mal. Como decía, no es porque seamos de cierta raza, porque tengamos cierto apellido, porque hayamos estado en tal lugar, es porque somos seres humanos. Y esa depravación nos inclina de continuo hacia el mal. Pablo dice en cierta ocasión, ¿quién me librará de este miserable cuerpo de muerte? Y también va a decir el apóstol en algún momento que queriendo hacer lo bueno, en su carne siempre hay un impulso hacia lo malo. Es porque el pecado inclina o tuerce el espíritu y el corazón, la mente del hombre hacia lo malo, hacia la oscuridad. Eso pues ha traído como resultado situaciones tristes y terribles en la humanidad. De este estado interno proceden todas las transgresiones actuales. Es de nuestro interior, como dice Santiago, ¿de dónde surgen las guerras, los pleitos entre los hombres? Pues no de ningún otro lado más que del corazón pecador del hombre. Lo que hoy estamos viviendo, la pandemia por coronavirus, las miles de muertes que se han suscitado en el mundo, las terribles políticas que los diferentes países han aplicado, los terribles intereses que está detrás de toda esta situación por parte de gente muy poderosa, de gobiernos también que intentan tener un control económico del mundo, etcétera. Todo eso, hermanos, proviene del estado pecaminoso interno que
el hombre tiene por la caída en el pecado. Y mientras continuemos en esta vida, el corazón del hombre seguirá yendo de continuo al mal. Y no debe extrañarnos que cada vez veamos efectos trágicos de esa condición del hombre. Como les decía hace meses, como les decía hace un momento, hace meses veíamos todo el intento por legalizar todos estos pecados terribles que la Biblia condena, pero hoy vemos una situación que tiene que ver también con el estado interno del que proceden estas cosas. Hay muchas evidencias, hay muchos expertos señalando con datos, con argumentos y con pruebas que este virus fue creado estratégicamente y a propósito para afectar a la humanidad como está siendo afectada en este momento. Y no, eso no debe extrañarnos, eso es posible. Les decía, Hitler matando a millones de judíos, Stalin haciendo lo propio, y algunos otros líderes comunistas, socialistas, Fidel Castro haciendo lo propio en América Latina. Y podríamos mencionar muchos de estos personajes que, movidos por una condición pecaminosa, llegaron a hacer atrocidades terribles contra la humanidad, contra el ser humano. Bueno, tenemos hasta aquí las secciones que acabamos de estudiar y vemos también algunas citas bíblicas. Vuelvo a pedir que nos tomemos el tiempo, demos pausa al video, nos tomemos el tiempo para estudiar estos textos y poder hacer reflexión también de ellos. Vemos en Génesis capítulo 5, versículo 3, que dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Dice que heredó un hijo conforme a su semejanza y conforme a su imagen. Esto tiene que ver con que los hijos de Adán y Eva heredaron esa representación federal, jurídica, y también esa representación biológica y natural. Y también en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ya hice mención de este texto de Génesis 6, 5, donde el ser humano está inclinado siempre a pecar. ¿Cómo afectó la culpabilidad de la raza humana? Perdón, ¿cómo afectó la culpabilidad de la raza humana? Bueno, por favor, hermanos, hagamos reflexión en qué efectos ha traído el pecado del hombre. Y con respecto a la otra sección, tenemos en Santiago 3, versículo 2, lo que también ya mencionábamos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero todos ofendemos muchas veces, y eso es producto de nuestra terrible condición pecaminosa bajo la que vivimos. Bueno, finalmente llegamos a las secciones 5 y 6, la caída del hombre, el pecado y su castigo. Muy bien, esto nos enseña que la corrupción natural del ser humano permanecerá en la generación por todo el tiempo que ella viva. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, hace ya algunos miles de años, hasta el día que Cristo vuelva, como lo ha prometido en su palabra, por sus escogidos, desde Adán y Eva hasta el día en que la trompeta suene y el Señor haga su obra final, desde aquel momento hasta este momento donde Cristo venga, la corrupción ha de continuar, ha de permanecer de generación en generación por todo el tiempo. Porque mientras estemos todavía en este mundo, bajo o viviendo en esta vida carnal, hemos de tener esa mancha que no se quita tan fácilmente. Ya comenzó la obra de limpieza en nuestro ser, pero aún prevalece por ahí esa mancha. Entonces, por eso decía que no nos sorprendamos tanto de las cosas que suceden y que son producto de la pecaminosidad del ser humano,
No quiere decir que perdamos todo sentido de sensibilidad y que no nos preocupen esas cosas y que no estemos nosotros desafiados a responder a la luz de la Biblia ante toda esa problemática. Pero lo que quiero decir es que tampoco nos deprimamos al grado de sentir que todo se acaba y que ya no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer y lo que nos corresponde a nosotros es predicar la palabra, predicar el evangelio, exhortar, instar al arrepentimiento a aquellos que todavía viven bajo ese pecado. ¿Por qué? Porque aunque la mancha está ahí, porque aunque es devastador el efecto del pecado, sin embargo hay una esperanza. Hay perdón por amor de Cristo. Para el ser humano hay una esperanza, y la esperanza del perdón. Esa es la solución. Si nos preguntamos cuál es el problema más grande del ser humano, bueno, el problema más grande del ser humano es haber pecado y haber quedado expulsado de la gloria de Dios y condenado al infierno. Pero ¿cuál es la solución y el regalo más grande para el ser humano? El perdón de Dios por amor, por medio de Cristo, quien en la cruz sufrió para que usted y yo no suframos. Entonces viene todavía un regalo que se hace muy especial en la vida de aquellos que, habiendo sido escogidos, son alcanzados por la gracia de Cristo, vienen al arrepentimiento, aceptan a Jesucristo. Hay un regalo especial que se añade, y este es el regalo del Espíritu Santo. Todo aquel que cree en Cristo ahora entra en una sujeción gradual por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene al corazón, penetra el corazón, entra en el alma del hombre, y a partir de ahí el Espíritu Santo comienza una obra que se llama regeneración. Y entonces el ser humano comienza a cambiar, comienza a experimentar cambios extraordinarios, obrados por el poder de Dios, por medio del Espíritu, operados también por la influencia de la palabra de Dios. Y entonces el ser humano comienza a cambiar para bien, deja de ser ese ser tan pervertido, ese ser tan desviado, ese ser tan inclinado hacia el mal, y ahora es un cristiano que sirve a Dios, que teme a Dios, que ora, que canta, que alaba, que va al templo, que predica la palabra, aunque todo lo que de ella queda es intrínsecamente el de la naturaleza del pecado. Esto quiere decir que aunque ya estamos en Cristo, sin embargo, aún quedan en nosotros vestigios de esa vieja naturaleza que todavía surten en nosotros algunos efectos, pero que el poder del Espíritu amortigua o apacigua. Un predicador por ahí dijo una vez que los mismos impulsos que están en el pecador pervertido, en el malvado, aún queda de eso en nuestra carne, ciertos vestigios que intentan revivir, pero el poder del Espíritu es capaz de aplacar todo aquello para mantenernos en una vida diferente. Entonces no debe sorprendernos, hermanos, o más bien, no debiéramos nosotros terminar siendo jueces de nuestros hermanos, toda vez que alguno de nuestros hermanos pudiera, por algún tipo de influencia, ceder ante el pecado. Nosotros debemos entender y comprender, y además ayudar pastoralmente para que sean restaurados, sabiendo que aún queda en nosotros cierto grado de corrupción en nuestro ser. Muy bien, el pecado original, esto es el hábito corrupto del alma, es tanto una violación de la ley de Dios como una transgresión. O sea, en primer lugar, el pecado representa una violación de la ley de Dios. Dios estableció en el corazón del hombre y de la mujer su ley que era una ley basada en la comunión, en el amor a Dios por sobre todas las cosas y en una obediencia pura y absoluta hacia Dios. De tal manera que el hombre al pecar, al desobedecer a Dios, en primer lugar violenta esa ley de obediencia, esa ley de amor, escuchando otra voz, la voz del engañador, y por lo tanto esto lo lleva a una transgresión. Al hablar de transgresión ya nos referimos a esa ofensa contra Dios, a ese sacrilegio contra Dios, que representa al mismo tiempo un efecto terrible y devastador en la vida del ser humano. Pero, como venimos diciendo, todo pecado, ya sea original o actual, merece castigo, produce la muerte, a no ser que la gracia lo evite. El ser humano ha quedado bajo esa condenación y recibirá su castigo, que es el fuego devastador del infierno, a menos que la gracia lo evite. Y sabemos que hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para todos aquellos que
arrepentidos, vienen a los pies de Cristo, y esa es la gracia que evita la condenación terrible del hombre. Bueno, como últimas citas tenemos todas las que ven en la pantalla. Repito el mismo ejercicio, tomarse el tiempo para revisar algunas de ellas. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice Pablo: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y bueno, hermanos, sabemos que en Adán toda la raza humana cayó en el pecado, es culpable por aquel primer pecado y nace con una naturaleza pecaminosa que se inclina solamente a hacer el mal. Esta es la condición del hombre natural sin Cristo. Sin embargo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, experimente una vida renovada por el poder del Espíritu y espere gozosamente la segunda venida de su Señor, donde el pecado será borrado finalmente y donde pasaremos a vivir una vida eterna en paz, en gozo, donde no hay maldad, donde no hay muerte, donde no hay angustia, en la presencia eterna de nuestro Dios. Hermanos, este es un tiempo en el que tenemos que reflexionar en que lo que pasa en el mundo es parte de la pecaminosidad del hombre y que esto continuará así hasta que Cristo venga. Pero en su segunda venida, Cristo ha de apartar, tal como se aparta el fruto de la tierra de la maleza, tal como se aparta el trigo para ser guardado en un granero y la cizaña para ser expuesta al fuego. Lo que debemos preguntarnos y lo que debe motivarnos a preguntarle a nuestra familia, a otras personas, es hacia dónde será puesto en la siega cuando el Señor venga por su pueblo. Hermanos, que el Señor les bendiga y que este estudio sea de gran bendición y provecho a nuestras vidas. Amén.